Ajá. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Por favor, el delegado o la delegada que confirme si se ve y se escucha, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí se ve y sí se escucha. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Continuando con las eh, teorías de este segmento, vamos a tocar en esta oportunidad dos títulos. Uno es, en primer término, síndrome diarreico y el otro es síndrome de mala asimilación. Entiendo que por la hora y ya han tenido otras clases, están un poco agotados tal vez. Les pedimos la mayor atención posible porque se van a vislumbrar aspectos importantes en este síndrome que es bastante frecuente. Y eso le va a permitir a ustedes tener un mejor desempeño cuando más adelante en el área clínica o en la parte del internado puedan enfrentarlo. Muy bien, entonces vamos a hablar de síndrome diarreico. Yo soy Miguel Guevara, soy médico internista de la sede del Hospital Rebagliati, ¿no? Y docente de la cátedra. A ver, vamos a ver. Siguiente. Ahí está. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es diarrea? ¿No? Eso es una definición muy puntual y operativa. Entonces, cuando hablamos de diarrea, yo hago una afirmación. Digo deposiciones frecuentes y fluidas. Algunos dicen que la diarrea se define como una expulsión de material fecal no formada o anormalmente líquida, ¿no? Que habitualmente se acompaña de un mayor ritmo o mayor frecuencia evacuatoria. También hay unos criterios en el mundo para su definición. En el hemisferio occidental hablan de una cantidad que sea superior a 200 gramos por día, eso consideran diarrea. Sea una o sea la otra, la diarrea es una causa de elevada mortalidad en países como el nuestro, especialmente en niños, en ancianos y en inmunodeprimidos. Mortalidad. Muy importante entonces un adecuado diagnóstico desde la parte sindrómica para un abordaje temprano. Entonces, a ver, perdón, aquí estamos. Si queremos clasificar la diarrea por aspectos fisiopatológicos, podemos encontrarnos que hay una diarrea osmótica, una secretora, una motora, fundamentalmente, ¿no? También hay mecanismos normales de absorción cuando se inhiben, pero si hablamos de la osmótica, olvidarnos, no podemos decir que es la presencia de solutos que no se absorben en la luz intestinal, ¿no? Y habitualmente, miren, importante, ¿no? Son volúmenes menor de 1 litro por día. Importante esto, ¿ya? Disminuye con el ayuno, ¿no? La diarrea osmótica. El gas osmolar mayor de 100 es algo más teórico, no lo medimos, es una concentración básicamente de electrolitos que en la práctica no se realiza, pero en teoría es un gas osmolar mayor de 100. En qué casos los vemos? Intolerancia a la lactosa, cuando damos sorbitol, ¿no? Y habitualmente en los pacientes que vamos a preparar, eh, por ejemplo, los que van a hacerse una colonoscopía, ¿no? Le dan este tipo de sustancias que terminan haciendo a veces en el exceso diarrea tipo osmótica. Con la diarrea secretora, básicamente hablamos de una alteración del transporte hidroelectrolítico a través de la mucosa. Aquí las diarreas suelen tener más de 1 litro en 24 horas, no se modifica con el ayuno y un gas osmolar es menor de 50. A la cabeza, la bacteria más frecuente, la Escherichia coli enteropatógena, el Vibrio cholerae, y como no, algunas otras indicaciones como adenoma velloso, carcinoma de tiroides o Solenogenison, que son cosas realmente muy poco frecuentes. Entonces recordamos, sobre todo de carácter infeccioso, ¿no? Escherichia coli, entre otros como el cólera. Y la diarrea tipo motora, básicamente cuando encontramos un aumento en la velocidad del tránsito. Aquí la deposición es variable, ¿no? Puede ser a veces menos o a veces más de 1 litro en 24 horas, ¿no? Pero tenemos un paciente que habitualmente cae dentro del grupo del famoso síndrome intestino irritable, ¿no? Colon irritable, colon nervioso, colon espástico. Tiene varios nombres. Y no se olviden del hipertiroidismo, ¿no? Allí el paciente se habla incluso de una hiperdefecación, ¿no? En pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? Pero no se olviden también, ponemos como otro mecanismo, cuando no se
activan adecuadamente los mecanismos de absorción, ¿no? No se absorbe cloro, ¿no? El cloro se excreta, esta también disminuye con el ayuno y ahí a la cabeza están las diarreas virales, ¿no? Que son muy frecuentes, sobre todo en niños, ¿no? Las diarreas virales agudas. No se olviden de este pequeño detalle. ¿Alguien escribió en el chat, la delegada, por favor? Ok, muy bien. Yo, doctor, fue por la asistencia. Gracias, doctora, muy amable. Cualquier dificultad o que no se ve o no se escucha, por favor, abre el micro y usted nos interrumpe. ¿Ya? No hay Aquí. ningún. Muchas gracias. Entonces, seguimos hablando de diarrea, y tenemos la posibilidad de clasificarla de varias formas, ¿no? Hemos dicho que la diarrea puede ser osmóticas, pueden ser secretoras por su mecanismo, ¿no? Donde las heces habitualmente son acuosas y abundantes, ¿no? En la malabsorción, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, ¿no? Las heces son las llamadas esteatorreicas, que vamos a verla en el otro tema. ¿Y cómo es una heces esteatorreica? Bueno, son fétidas, son malolientes y que habitualmente flotan, ¿no? En la taza del baño, ¿no? Debido a la cantidad normal de grasas que tiene. Entonces, ese es un tipo de heces llamada esteatorreica. La diarrea inflamatoria, por todo lo contrario, suele acompañarse de moco, de pus y de sangre. Y sobre todo la diarrea colónica en poca cantidad. La diarrea de intestino delgado suele ser más abundante. La diarrea del colon más delgada, más en poca cantidad. Tanto así que algunos le llaman el esputo rectal, ¿no? Pero ahí hay moco, hay pus y hay sangre, sobre todo en los cuadros disentéricos. La diarrea con gran cantidad de moco también se puede observar en algunos pacientes que tienen algunos tumores vellosos. Si las clasifico por el tiempo, 2 semanas como punto de corte. Todo lo que sea antes de 2 semanas, digo, es una diarrea aguda. Todas las que tienen entre 2 y 4 semanas es una diarrea prolongada, ¿no? Y todas las que duran más de un mes o 4 semanas, le digo que es una diarrea crónica. Entonces, mi tiempo de enfermedad me va a definir el tipo de diarrea que voy a enfrentar. Los mecanismos de defensa son importantes, sí, sobre todo del huésped, la inmunidad celular, no se olviden la inmunidad humoral, no se olviden de la flora saprofita, ¿no? Ahora llamada bioma, ¿no? El pH, el peristaltismo, todo eso contribuye a que el paciente tenga o no tenga diarrea. Si hablamos de la inmunidad, no se olviden que en la lámina propia del intestino delgado están las placas de Peyer y también a nivel del colon están las células linfoides, ¿no? Que cumplen un importante rol en la defensa, sobre todo contra las bacterias enteropatógenas. A nivel humoral, no se olviden, sobre todo, ¿no? La secreción de inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A sobre todo desempeña un papel protector, ¿no? Otros componentes como el moco y la secreción intestinal, como la lisozima, la lactoferrina, ¿no? ¿Dónde están? En la leche. Contribuyen a reducir la población patógena del colon, ¿no? A nivel bacteriano. Entonces, un lactante, ¿no? Que recibe leche materna tiene un mecanismo adicional de protección que es la lactoferrina, ¿no? Que al unirse al hierro produce un efecto bacteriostático. Por eso que es importante, entre otras cosas, mantener la lactancia materna en los lactantes. También puedo hablar de la flora saprofita. El 99% de las bacterias que encontramos en el intestino grueso y delgado son saprofitas, o sea, no producen enfermedad. Y sobre todo están situados en el último tramo del intestino delgado y del colon, ¿no? Son anaerobios, impiden la colonización de otras bacterias, ¿no? Entonces ocupan un espacio que cuando nosotros usamos antibióticos de manera inadecuada, barremos esta flora y le damos pase a la flora patógena. Entonces es un mecanismo de inmunidad natural. También recordar que el peristaltismo es muy importante para deshacerse de microorganismos, ¿no? Por eso que hay enfermedades como la diabetes o la esclerodermia, donde la falta de peristaltismo produce o induce al desarrollo de bacterias enteropatógenas. No se olviden del pH. El pH inferior a 4, o sea, el pH ácido, destruye la mayoría de bacterias, ¿no? Y por eso que cuando uno tiene situaciones como hipoclorhidria o colidia, aumenta las infecciones. El abuso de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol en exceso en pacientes lo predispone a esto porque disminuye el pH de manera innecesaria. Pero también cuenta
el factor microbiano, ¿no? El inóculo, la cantidad de bacterias, la capacidad de herencia, si la bacteria produce toxinas, ¿no? Y si el agente tiene la capacidad de ser invasivo con la mucosa. El inóculo infeccioso, si nosotros estamos expuestos a una comida en algún lugar donde no hay agua, donde no hay higiene, donde no hay la limpieza adecuada, que habitualmente lo hacemos en la calle, ¿no? Por la rapidez o por la falta de tiempo, es evidentemente que vamos a exponernos a un inóculo importante de bacterias y por lo tanto probablemente hacer un cuadro clínico. Aquí solo una foto para recordar cómo es una Escherichia coli, ¿no? Tanto en una microfotografía como en estas placas Petri, ¿no? Que todos nos hemos acordado de hacer en la práctica, ¿sí? Y nos acordamos que una Escherichia coli, ¿no? Se reproduce en 20 minutos. En 20 minutos. ¿Qué significa eso? Que si en este momento yo tengo 100.000 Escherichia coli frente a mí, en 20 minutos habrán 200.000. En los 20 minutos siguientes habrán 400.000. Y así de manera logarítmica. Entonces, la producción de bacterias es enorme y es rápida, sobre todo esta que es frecuente. Acuérdense que la Escherichia coli tiene más de 100 subserotipos, ¿no? Pero evidentemente es la más frecuente a nivel del tubo digestivo y algunas formas son patógenas para el ser humano. Entonces, ya estoy situado en el síndrome diarreico, ya definí qué es diarrea, ya entendí que si es aguda, es crónica, es prolongada, ya puedo inducir su mecanismo de acuerdo a la historia de mi paciente, pero tengo que empezar a hacer la entrevista. Y acá viene la verdadera semiología. Por favor, a la delegada que confirme que se ve y se escucha adecuadamente. Sí, doctor. Sí se Muchas ve y sí gracias. se escucha. Muy amable. Entonces, ya estoy con mi paciente. Comienza la entrevista. Entonces, lo primero que pregunto siempre es ¿desde cuándo? ¿No? ¿Hace cuánto tiempo que tiene diarreas? ¿Cuántas veces al día evacúa? Y si apareció bruscamente, ¿en qué pienso? Infecciones activas, diarrea por bacterias, por virus, por toxinas y a veces medicamentos. Si apareció progresivamente, usualmente disentería mediana, ¿no? Y acá, ¿tuvo diarrea después de comer? Acá estamos, ¿no? Nosotros, vamos donde la tía Veneno, ¿no? Entonces, de 1 a 3 horas después de haber comido, no se olviden toxinfección alimentaria, toxina estafilocócica. Entre 12 y 24 horas, ingesta por toxinas preformadas, pero no tiene relación con los alimentos, tengo que pensar en enteritis vírica. ¿Qué alimentos ingirió? Bueno, yo leche, comida preparada, cremas. No se olviden, toxina por estafilococo. Ya vamos a ver al final algunas perlas para acordarnos. O refrigeración inadecuada, como suele ocurrir muchas veces con una mala conducción de los alimentos. Si comió huevos de aves infectadas, salmonela. Si comió carne de carne infectada, animales infectados, Clostridium perfringens. Pero si abusó de la dieta, ¿no? Que grasas, aceitunas, frutas verdes, alcohol y todo una comida muy copiosa, probablemente tengamos una causa dietética de diarrea aguda, ¿no? Por exceso también. ¿Cómo son la deposición? ¿Qué características tienen? Tengo que preguntarle a mi paciente. Señor, ¿son muy líquidas? ¿Son acuosas? ¿Como agua? ¿Como mazamorra? ¿Es duro? ¿Qué parte? ¿A qué le llama usted diarrea, señor? Tenemos que ser muy específicos para poder establecer que efectivamente estamos en frente a una diarrea. Entonces, si son acuosas, ya les dije, intestino delgado, diarreas por virales, la yardia, no se olviden de la yardia, la historia de una yardia. Si son verdosas, pienso en salmonela y también en yardia. Pero si tiene moco y sangre, no se olviden de la SS, Shigella salmonella, SS. Pregunta de examen, ¿no? Shigella salmonella, ¿no? Y la disentería mediana también. Y cómo no las diverticulitis, ¿no? Pueden producir moco y sangre. Pero si hay moco sin sangre, colon irritable, ¿no? Pregunta de examen, ¿ah? Por si acaso. Pus, después no digan que no les avisamos. Pero si hay pus, no se olviden de la shigella, alguna enteritis aguda. No hay nada de eso, tengo diarrea, pero no hay moco, no hay sangre, no hay pus, no hay nada, hay que plantear la posibilidad de un trastorno funcional. ¿Ya? Y señor,
sus heces tienen algún olor, ¿no? Si son, sí, doctor, son malolientes. Sí, doctora, son malolientes. Pienso en Giardia, pienso en Salmonella. Y acá lo importante, segunda pregunta de examen, ¿no? No, doctor, no huelen mal. No huelen nada, pienso en Shigella, ¿no? Muy bien. ¿El paciente perdió el apetito? Si hablamos de síntomas acompañantes. ¿Tuvo náuseas, tuvo vómitos? Además de la diarrea, intestino delgado, toxinas bacterianas, estafilocócicas y, como no, los virus. Viene con dolor abdominal, tipo cólico en epigastro, mesogastro, estafilococemias, shigella, infección de intestino delgado. No, doctor, tengo un dolor a nivel rectal, tengo deseos de evacuar, pero no puedo. Eso se llama tenesmo, ¿no? Deseos de evacuar. Infección colónica, diverticulitis y la disentería mediana. No se olvide. Y si hay fiebre, no se olviden de la salmonella y la shigella, el SS. No tiene fiebre, toxina bacteriana, toxina vírica y a veces, ¿no? Muy alejado ya por descarte, causas psicógenas. Pero tengo dolor, malestar general, dolor muscular. Esa es una diarrea infecciosa cuando hay mialgias. No se olviden. Entonces digo, oiga, pero algún paciente, alguna persona, perdón, de su familia, de su entorno, del trabajo, de la escuela, ha tenido diarreas. Sí, comimos lo mismo. Perfecto. ¿En qué pienso? Enteritis vírica o diarreas infecciosas. Y si ha viajado a algún país tropical, ¿no? De alguna parte del mundo, básicamente diarrea de viajeros, ¿no? Colitis amebiana. Bueno, si viene del África, viene del cólera, si vienen del Asia, no estamos ajenos a que algunos turistas nos visiten y desarrollen acá estos procesos y a veces traen de sus lugares de origen, ¿no? Schistosoma manzoni, japonicum, según las áreas. Muy bien, entonces le hemos dado un paso más o menos rápido a la diarrea, ya está con mi entrevista. Eso fue la diarrea aguda. Y cuando soy en una diarrea crónica, esas que tienen más de 4 semanas, ¿no? ¿Desde cuándo tiene diarrea? ¿No? Digo a veces desde la infancia. No siempre he tenido diarrea, doctor. Toda mi vida. Hay que pensar en enfermedad celíaca, ¿no? Hay que enfermar en déficit de sacaridasa. Si la diarrea es continua, o sea, es diaria, ¿no? Y no hay, sin episodios de mejora, colitis ulcerosa, hipertiroidismo, ¿no? Abuso de laxantes. Si es intermitente, ¿en qué pienso? Colon irritable, ¿no? Alergias, algún grado de malabsorción. Y esta es importante. Tercera pregunta de examen. ¿Tiene alternancia diarrea con estreñimiento? ¿En qué pienso? Cáncer de colon, no se olvide. ¿Ya? Cáncer de colon. ¿Ok? Es muy importante. Algunas diverticulitis, algunas oclusión intestinal o neuropatía diabética y en algunos casos también algunos adultos mayores que con el abuso de laxantes tienen la impactación fecal, ¿no? No se olviden que los adultos mayores pueden hacer fecalomas, que es como un tumor de heces, ¿no? Y hacen diarrea por rebosamiento. O sea, por un lado hay diarrea. Entonces, está con diarrea el abuelito. Entonces digo, bueno, algo le habrá caído mal. Y realmente lo que hay que evaluar es que si ya tenía estreñimiento, hacer con un tacto rectal y evaluar si hay un fecaloma, ¿no? Porque eso no va a pasar si es que no evacuamos el fecaloma. Entonces, de la misma manera, las deposiciones son muy sueltas, colon descendente. Son pastosas, puede ser hipomotilidad a nivel de sigmoide. Muy acuosas, ¿no? Estamos hablando de crónicas, ¿no? Fístulas, trastornos emocionales. Son espumosas o líquidas, mala absorción. Son grasosas y flotantes, mala absorción con esteatorrea. Entonces, miren qué importante es la entrevista. Y esto tenemos que tenerlo claro para buscar una asociación. Si seguimos hablando de diarrea crónica, pero hay heces y con moco, pienso también en amebiasis, en colitis ulcerosa. No hay pus ni sangre, otra vez aparece en un trastorno funcional. Si tiene sangre, carcinomas, disentería amebiana. Si tiene pus, no se olviden de los abscesos, por favor, o las neoplasias ulceradas. Y por ahí aparecen alimentos no digeridos, ¿no? Fístula gastroilial o fístula gastrocólica, ¿ya? Y así podemos seguir preguntando. El color, si son negras, ya saben, pues la hemorragia gastrointestinal.
Si son verdosas, exceso de bilis, infección, suboclusión alta, olor fétido, esteatorrea. Es en la mañana, colon irritable. Solamente en el día es funcional. Pero no se olviden esto, ¿no? Quinta pregunta de examen o cuarta. El señor colon en la noche descansa. El señor colon en la noche descansa. Una diarrea crónica y sobre todo nocturna nos habla de una enfermedad orgánica, ¿correcto? Y ahí entre ellas está también la colitis ulcerativa y, como no, el hipertiroidismo. No se olviden de eso. Seguimos, esto ya lo hemos revisado, ¿cierto? Volúmenes grandes, volúmenes pequeños, ¿cierto? Más de 300, colon derecho, menos de 200, colitis ulcerosa. Otra vez, las comidas, ¿no? En la diarrea crónica, ¿no? Después de las comidas, diarrea osmótica, colitis ulcerosa. Si esta está muy asociado a consumo de lácteos, leche, queso, yogur, ¿no? Pues considerar el déficit de lactasa. No tiene relación con las comidas, hay diarreas secretoras. Tras una tensión emocional, una ansiedad, estoy a punto de dar el examen, trastornos funcionales, ¿sí? Y no se olviden, ya como dijimos al comienzo, si desaparece la diarrea con el ayuno, piensen en una diarrea osmótica, ¿no? Si a pesar de que persiste, a pesar del ayuno, una diarrea secretora. ¿Qué otra más? Cuando yo hago el examen físico, ¿no? Y encuentro a mi paciente, lo examino, o tengo también otros síntomas acompañantes, ¿no? Si refiere dolor en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Colitis isquémica, enteritis regional, colon irritable, si es en el cuadrante superior izquierdo, muy abajo, hipertiroidismo y diabetes, ¿no? En este caso, distensión abdominal cuando hay mala absorción o suboclusión, y tenesmo rectal cuando sobre todo hay fisuras anales, ¿no? Entonces, igual lo mismo, ¿hay apetito o no hay apetito? El apetito es normal o elevado, hipertiroidismo, no se olvide, ¿no? Tiene menos apetito, carcinoma, un estado urémico. No se ha modificado el peso en el paciente, trastornos funcionales. Ha aumentado de peso, probablemente haya un edema por malabsorción y hipoaluminemia, y el peso que ha ganado es por agua. Ha disminuido de peso, malabsorción. Acá, sexta pregunta de examen. ¿La pérdida de peso precedió a la diarrea? Cáncer de páncreas. ¿Está bien? La diarrea, la pérdida de peso fue posterior a la diarrea, cáncer de colon. ¿Se entendió? A la delegada, ¿se escucha y se ve, por favor? ¿Se escucha y se ve? ¿Alguien puede Sí, confirmar? doctor. Perfecto. No se olviden estas dos últimas, ¿ah? Que son muy importantes, porque nos hablan de dos entidades de mucho impacto en el paciente, ¿ya? Antes de y después de, ¿no? Tenemos al carcinoma de páncreas y por otro lado al cáncer de colon. Si tienen ustedes síntomas de anemia, cansancio, astenia, debilidad, ¿no? Anemia por malabsorción. Si hay una diarrea crónica con fiebre, hay varios diagnósticos diferenciales, pero no se olviden de la tuberculosis y del linfoma, ¿no? Sin embargo, hay diarrea crónica, pero no hay fiebre, malabsorción. Hay diarrea crónica con dolor articular, enfermedad de Whipple, ¿no? Enteritis regional. Dolor óseo, malabsorción por osteoporosis. Sangrado fácil, malabsorción porque no hay vitamina K. Y así. Entonces podemos encontrar otros antecedentes también, ¿no? Que pueden explicar nuestra diarrea, ¿no? Alguna vez la diarrea mejoró con corticoides, la enfermedad de Whipple, Sprue. Si dejó de comer gluten, piensan en Sprue, ¿cierto? Mejoró cuando le dieron antibióticos por alguna causa, el asa ciega. El asa ciega es una condición postoperatoria, cuando a algún paciente le hacen alguna cirugía y hacen un bypass y dejan justamente un segmento del intestino que no tiene entrada ni salida, por eso se le llama asa ciega, ¿ya? Tiene enfermedades diabético, tiene neuropatía diabética, por supuesto, ¿no? Es nefrópata, hay que pensar en uremia. Tiene enfermedad hepática, ¿no? Estamos pensando en enfermedad fibroquística del páncreas, en trastornos emocionales, colon irritable. Fue operado el estómago, el famoso dumping o asa ciega, ¿no? Entonces, todos los antecedentes son importantes a la hora de verificar la diarrea.
Y cuando yo examino, ¿no? Si encuentro al paciente, tiene diarrea aguda, está el paciente en shock, pulso filiforme, la piel no hay turgencia, está frío, las venas yugulares no son visibles. ¿En qué estoy pensando? En un shock hipovolémico. El paciente ha perdido entre 8 a 12% de agua del peso corporal total. Y si tengo un paciente con diarrea aguda, viene con fiebre, dolor abdominal, difuso, con ruidos aumentados, estoy frente a una diarrea infecciosa de tipo aguda, ¿no? Es infecciosa. Y cuando tengo diarrea crónica y fiebre, no se olviden, por favor, linfoma, enfermedad infecciosa intestinal inflamatoria también, ¿no? Tengo diarrea crónica y mi paciente le encuentro ascitis en el examen y edema, ¿no? Malabsorción o síndrome nefrótico. También por ahí el Addison entra, ¿no? Cuando hay manifestaciones cutáneas, ¿no? En el Addison el paciente se hiperpigmenta, no se olviden. Cuando solo esa pigmentación está en la mucosa, enfermedad de Whipple. Cuando el paciente, además de diarrea y todo, tiene rash cutáneo, se pone colorado, se pone, no, hay un rojo ahí en la cara, en el rostro, síndrome carcinoide, ¿no? Y así podemos seguir hablando. Si hay dermatitis, pensamos en pelagra, ¿cierto? Muy bien, si hay un eritema nodoso, esas lesiones eritematosas, sobre todo en miembros inferiores, dolorosas, enteritis regional. Y así, si tengo ganglios, linfoma. Si tengo glositis y queilosis en mi examen, malabsorción por B12. Si el paciente tiene macroglosia, pienso en amiloidosis. Si el paciente tiene un temblor distal, taquicardia y bocio, tirotoxicosis. Y acá sí les quiero pedir, por favor, otra vez, no sé si será la sexta o la séptima. Diarrea crónica con masa abdominal, carcinoma de colon y divertículos. Una diverticulitis con plastrón, ¿no? No se olviden, ¿ah? ¿De acuerdo? Después nos digan que no les avisamos. Correcto. Y si tengo diarrea crónica y en el tracto rectal encuentro una lesión, este es un cáncer de recto sigmoides. Muy bien, miren cómo el hallazgo físico me va a orientar. Y terminamos esta primera parte con algunas perlas, ¿no? En la diarrea aguda, los alimentos contienen una enterotoxina estafilocócica. Cuando esta ocurre, que están contaminados, por si acaso los alimentos tienen una apariencia, un olor y un gusto normal. ¿Ya? Por si acaso. Es normal. No se olviden eso. Es un aspecto importante. No, pero no olía mal. No, pero yo lo vi bien. ¿No? Pero ya estaba contaminada con enterotoxina estafilocócica. Por eso que es importante saber la conservación, el traslado, ¿no?, de los alimentos y dónde comen y dónde lo hace su paciente, ¿no? Aquel que come en la calle tiene indefectiblemente más probabilidades de tener un problema como este. Y no olvidarnos que la salmonela tiene un periodo de incubación de 8 a 48 horas, la diarrea puede durar entre 1 a 17 días, ¿no? Son productos de huevos contaminados, la shigella entre 1 a 2 días de pródromo, hasta 10 días de diarrea y la alimentación en agua y alimentos contaminados, ¿no? Y hemos hablado de que la toxina estafilocócica, sobre todo por alimentos mal refrigerados. Muy bien, hasta ahí hemos querido llegar y dejándole estas perlas, ¿ya? La diarrea crónica, la mayoría de diarreas crónicas obedecen a factores psicógenos, por si acaso. Un síntoma común de la impactación fecal es la evacuación frecuente, se llama diarrea por rebosamiento, sobre todo en ancianos, cuando hay un fecaloma. Cuando hay diarrea y pérdida de peso, pensamos en cáncer de páncreas, malabsorción, hipertiroidismo, linfoma y diabetes con neuropatía. No se olviden. Cuando el paciente tiene síntomas urinarios, o sea, disuria, polaquiuria, tenesmo, ¿no? Y hay diarrea crónica, evidentemente estamos frente a una diverticulitis con fístula en la vejiga. ¿Ya? Este es un cuadro también no tan raro ni tan infrecuente, ¿no? Por si acaso. Y cuando han encontrado todo y la diarrea crónica no saben por qué es, piensen que el paciente está haciendo abuso de laxantes. Hay que investigar un poco más. ¿Ya? Listo. Entonces aquí nos quedamos diciéndole a este señor, todos lo conocemos, ¿sí? El aprendizaje es experiencia.
aprendemos lo que hacemos, lo que repetimos, lo que volvemos a hacer y lo que seguimos haciendo. Todo lo demás es información. Si todo lo que hemos escuchado en esta clase, en este momento, no lo ponemos en práctica, no habrá aprendizaje. Solamente se quedará en la información. Como alumnos de Ricardo Palma, siempre estamos, ¿no?, precavidos de hacer el mejor aprendizaje cada vez. Así que no olvidarnos esto cuando hagan el enfoque de su paciente con diarrea. Muy bien, entonces le doy las gracias. Vamos a poner ahora el otro tema, muy brevemente. La delegada, ¿se ve y se escucha, por favor? Sí, doctor. Muy bien. Todos ya se han puesto su asistencia, ¿no? Como corresponde, de acuerdo a las indicaciones del coordinador, por favor. Muy bien, voy a cambiar un momento. Muy bien, ahí se ve, por favor. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, para ir cerrando, porque tenemos solo unos 20 minutos, a todos los que están presentes en la sala y todavía están atentos, ¿no?, felicitarlos porque es complicado a esta hora de la tarde poder escuchar y poder retener algún tipo de información. Sin embargo, este síndrome no deja de ser importante. Se llama el síndrome de malabsorción, ¿no? En este síndrome tenemos que decir que la malabsorción se refiere a la absorción de la mucosa de manera defectuosa, ¿no?, de los nutrientes. Y la mala digestión se refiere a la hidrólisis alterada de los mismos. Mala absorción, defecto de la absorción de la mucosa cuando hablamos de nutrientes. Y mala digestión cuando hablamos de la alteración de la hidrólisis de los nutrientes. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, si bien se diferencian estos términos entre sí, desde el punto de vista fisiopatológico, clínicamente, semiológicamente, se manifiestan de la misma manera, con los mismos síntomas y signos. ¿Y cómo se da esto? Expresan la asimilación inadecuada de nutrientes, de vitaminas y de oligoelementos, lo que hace que las manifestaciones clínicas sean muy diversas, ¿no? A veces decimos, ¿por qué el paciente tiene tantas cosas? ¿Qué buscamos para poder explicar todo esto? Y ahí está el síndrome de malabsorción. Entonces, el tubo digestivo es tan amplio, ¿cierto? Y todos los días, evidentemente, ingresan una serie de sustancias, nutrientes que nosotros de manera periódica vamos administrando, y ahí viene también la calidad de nutrientes, la cantidad de nutrientes, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la dieta, con los hábitos, con los buenos y con los malos, ¿no? Y cada uno debe ser conversado y preguntado para poder saber frente a qué estamos. Rápidamente, si hablamos de la fisiopatología, cuando uno habla de la digestión y la absorción, comprende tres momentos: una fase luminal, una fase mucosa y una fase de transporte. Cuando uno habla de fase luminal, estamos hablando de que las grasas, proteínas, los hidratos de carbono son hidrolizados, solubilizados por la secreción pancreática y biliar, ¿no? Y varios mecanismos entran en juego. El primero, por ejemplo,
si por algún motivo hay una hidrólisis defectuosa de los nutrientes, ¿no? Cuando uno inactiva la lipasa, por ejemplo, en el famoso Solling-Ellison, el pH ácido impide la activación de esta enzima y por lo tanto no hay digestión de las grasas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, hay deficiencia enzimática, ¿no? Una insuficiencia pancreática, ¿sí? Un paciente operado del páncreas, lo extrayeron, ya no tiene páncreas, ya no hay enzimas, entonces ese paciente va a disminuir de peso, de masa muscular, porque no hay la opción en este caso del órgano. Cuando hay una mezcla inapropiada, ¿no? Y el tránsito es muy rápido, cuando los pacientes que han sido operados, ¿no? Destino corto, cuando tienen bypass, ¿no? Antes las cirugías bariátricas, ¿no? O el hipertiroidismo, no hay tiempo suficiente para que se absorban los alimentos. También en la fase luminal pueden haber que las grasas no se solubilizan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay las sales biliares, porque hay una enfermedad hepatocelular, porque las sales biliares no se secretan, porque hay una colestasis crónica, ¿no? Ayer hablábamos de ictericia, ¿no? Porque las sales biliares se inactivan, porque hay un sobrecrecimiento bacteriano, y no hay una adecuada liberación de colecistoquina, entre otras cosas. Entonces, miren qué importante es que las grasas se puedan solubilizar y varias enfermedades evitan. ¿Y qué pasa cuando no hay disponibilidad de nutrientes? Por ejemplo, no hay cofactores. No se olviden de la famosa anemia perniciosa, ¿no? ¿Cierto? El factor que está en la mucosa gástrica, ya sea por gastritis atrófica o porque le operaron al paciente el estómago, le sacaron el estómago, ya no hay. En este caso, ese nutriente, esa B12, no se va a absorber. Y cuando los nutrientes se consumen en exceso, ¿no? Ya hablamos de la asa ciega, ¿no? En esa zona, pues, como el paraíso para las bacterias, ¿no? Es como mandarlos al Caribe. Las bacterias están ahí, frente al mar, con su piña colada, ¿no? Su sombrilla, y se reproducen de una manera logarítmica, ¿no? ¿Por qué? Porque le hemos dado las condiciones. Y en este caso también hay una disminución de la concentración de sales biliares y finalmente hay una mala absorción con esteatorrea. Entonces, todo esto pasa en la fase luminal. Y en la fase mucosa, ¿qué pasa en la fase mucosa? Estamos hablando del tubo digestivo. Cuando hay una pérdida extensa en la mucosa, ¿no? Un paciente que tiene una recesión intestinal o un infarto mesentérico, se pierde toda esa mucosa y no se absorbe. Cuando la mucosa se afecta por alguna enfermedad difusa, ¿no? Cuando hay alergia al gluten, cuando hay enfermedad de Crohn, cuando el paciente ha recibido radiación, ¿no? O no se olviden de la también clásica enfermedad de Whipple, no es tan frecuente, pero cuando aparece tenemos que verla. Es una enfermedad rara, un poco sistémica, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, mala absorción y Troperimia whippelli es su agente infeccioso, ¿no? Va bien con antibióticos, no se olviden. Octava pregunta de examen. Esta es una mucosa intestinal atrófica, inflamada, ¿no? Que no la vemos donde está la parte absortiva, está deteriorada y por lo tanto el paciente va a tener mala absorción. Entonces no se olviden que también en la fase mucosa los pacientes con VIH desarrollan la famosa enteropatía por VIH, los pacientes con amiloidosis, con sarcoidosis, también van a generar procesos de mala absorción. Y cuando hay defecto ya en el enterocito, ¿no? Por ejemplo, hay deficiencia de hidrolasas, defecto de transporte, ya o algún tipo de defecto congénito a nivel epitelial, también van a impactar, ¿no? En el enterocito y por lo tanto la mucosa no va a poder absorber. Y finalmente, en la fase de transporte, ¿no? Hay un transporte sanguíneo. ¿Qué pasa si hay vasculitis, hay ateroma? No va a poder llevarse los nutrientes. Y si se afecta el sistema linfático, por tumor, por infiltración, por radiación, tampoco se va a poder llevar, ¿no? Y hay se obstaculizan los kilomicrones, las lipoproteínas, generando finalmente una mala absorción. Muy bien, acá una mucosa, ¿no? Esta es una insuficiencia pancreática. Acá en la baja derecha vemos el páncreas, están los riñones, el hígado, el vaso, la vesícula, y el páncreas está allí algo atrófico, inflamado, ¿no? Acá estamos viendo en la mucosa cómo ha habido una mala absorción por insuficiencia pancreática y una atrofia intestinal a nivel de la endoscopía, ¿no? Como se ve que la mucosa está adecuada.
Entonces, para ir encontrando por qué hablamos de todo esto, porque el cuadro clínico semiológico de este síndrome es amplio y tiene dos lados. Tiene los síntomas intestinales y tiene los síntomas sistémicos de otros aparatos y órganos. A nivel del sistema intestinal, básicamente vamos a encontrar la esteatorrea, ya lo comentamos, ¿no? Es una S típica de material fecal abundante, fétida, amarilla grisácea o amarillo clara, grasosa, que le flota en el agua y se adhiere al inodoro, ¿no? Eso se llama esteatorrea. Y todo eso hay que preguntarle al paciente, porque a veces el paciente no se da cuenta. Y recién repara cuando usted le hace la consulta. Pero también algunos hacen lo que se llama una diarrea hídrica. Es una diarrea, pero que se acompaña con distensión abdominal, borborismos, con flatos, que indican una fermentación colónica inadecuada de hidratos de carbono mal absorbidos. Entonces, de la manera intestinal, mi paciente va a presentar o esteatorrea o una diarrea hídrica. ¿Qué más va a haber? ¿No? Pérdida de peso, ¿no? Es otro parámetro que tenemos que evaluar. Hay una pérdida de peso, ¿no? Que puede estar o no con apetito conservado o no. No olvidarnos que cuando encontramos una masa ocupante en el abdomen, ya hemos hablado de diarrea crónica, ¿no? Ahora hablamos de malabsorción, o sea, de esteatorrea y masa en el abdomen. ¿En qué pensamos? Linfoma, tuberculosis y enfermedad de Crohn. ¿Ya? No olvidarnos eso. Entonces, cuando hay esteatorrea, estamos obligados a descartar enfermedades de la mucosa, sobrecrecimiento bacteriano y enfermedades de tipo pancreática. No olvidarnos de eso. Pero ¿qué pasa en el resto del cuerpo? ¿Qué pasa con los síntomas extraintestinales? Entonces, en el examen general, la piel, si encuentro palidez, pienso en anemia, la grasa subcutánea está reducida, en la piel hay ampollas, hay petequias por déficit de vitamina K, entonces hago una asociación. Hay una malabsorción, hay esteatorrea o hay diarrea hídrica y comienzo a tener eso en la piel, entonces me lleva más a pensar en un síndrome de malabsorción. Si el paciente tiene alopecia, pienso en enfermedad celíaca. Si en los ojos que evalúo encuentro conjuntivitis o una epiescleritis, pienso en Crohn. Si en la boca encuentro úlceras aftosas, pienso en enfermedad de Crohn, gluten. Sin embargo, encuentro una lengua roja de papilada, ¿no? Como que hubiera comido una gelatina de fresa, esas glositis, ¿no? Deficiencia de B12, de hierro, de niacina. La famosa boquera, ¿no? Que dice la gente, la queilosis angular o el perleche, ¿no? Déficit también de B12, de niacina, de folato. Cuando el paciente tiene esos dientes con una hipoplasia dental, con la coloración dental disminuida, pienso en gluten. Pero miro las manos de mi paciente. Ajá, y encuentro un fenómeno de Raynaud, ¿se acuerdan? Cambio, ¿no? PCR, palidez, cianosis, rubicundez. Fenómeno de Raynaud. Pienso en esclerodermia. Encuentro dedos en palillos de tambor. Ajá, puede ser un EPIC, enfermedad intestinal difusa, un linfoma, un Crohn. Y si tengo la coiloniquia, ¿no? Las uñas en formas de cuchara, pienso en una deficiencia de hierro. Y así puedo ir encontrando. Si examino el aparato músculo-esquelético, encuentro artropatías, pienso en Crohn, ¿no? En gluten, en BSEC. Si el paciente tiene osteoporosis y dorsalgia, igual pienso en Crohn, enfermedad celíaca. Si el paciente tiene debilidad porque hay bajos niveles de potasio, de magnesio, de vitamina D, un linfoma y sobrecrecimiento bacteriano. Y finalmente, en el sistema nervioso encuentro semiología de una neuropatía periférica. Hay debilidad, hay cambio motor, sensitivo. Pienso en déficit de B12, anemia perniciosa, ¿no? Y si hay a nivel central encuentro convulsiones, afectación de pares craneales, ¿no? Linfoma difuso, un Whipple, también me pueden explicar todo eso. Entonces, miren qué importante es tener en mente esto, porque ya hemos dicho, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, si no lo tenemos presente, se nos va a pasar.
y no vamos a hacer unidad clínica. Solamente acá un comentario que las heces normales en nuestro medio, en un adulto sano, con una dieta equilibrada, va entre 100 a 200 gramos por día, sobre todo si aumenta ligeramente si aumentamos fibras en la dieta, y el peso seco es solamente de 66 gramos. Normalmente, la evacuación o la deposición es castaño oscuro, se pone más oscuro cuando usted consume carnes, es más claro cuando consume lácteos, ¿no? Y es de consistencia variable. El olor normal es sui generis y normalmente se evacúa una vez al día, ¿no? Y habitualmente es en las mañanas, ¿no? Ya le hemos dicho, el señor colon de noche no trabaja, ¿no? Si hacemos exámenes microscópicos, también podemos hacer búsqueda de fibras musculares, ¿no? La famosa coprofuncional, ¿no? Y también a nivel del examen, otras propiedades organolécticas de las heces. ¿Qué más podemos hacer? Hay otras pruebas, solamente como comentario, ¿no? Buscar la prueba con Sudan 3 para ver si hay atorrea o grasas en las heces, ¿no? Ya no se hace la prueba de Schilling, de B12, ahora se puede dosar. Sí se hace la reacción inflamatoria en heces, ¿no? Presencia de leucocitos en la materia fecal, ¿cierto? Y también búsqueda de hemoglobina o sangre en estos famosos Tevenon inmunológicos que ahora hay a la fecha. Obviamente vamos a hacer test de parasitosis, ¿no? Con 1, 2, hasta 3 muestras. Cultivo para ver si hay bacterias, se llama coprocultivo, ¿no? Y en algunos casos también la biopsia de intestino delgado, ¿no? Puede darnos una idea de algún tipo de enfermedad por mala absorción. Muy bien, aquí terminamos. A todos los que se han quedado, ya son pocos los que se quedan, pero a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a uno mismo. Muy bien, a los que han tenido la gentileza de quedarse y de escuchar esta clase, ¿no? Espero que haya sido útil para ustedes y si no hay alguna pregunta, no sé la delegada, ¿hay alguna pregunta, algún interrogante? Muy bien. Ok, entiendo que no, en aras del tiempo entonces, gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta la otra, pues.